Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy nos acompaña el pastor Ramón Ortiz. Pastor, ¿qué es el duelo? Si fuésemos a definir lo que es el duelo, sería en un momento doloroso, momento difícil que eh, afronta una persona al perder un ser querido, eh, o inclusive algo que te ha aferrado a la persona y lo pierde, ya sea pues, una mascota, pero específicamente más, ¿verdad? Cuando es una persona, un padre, un hijo, un hermano, y eh, esa etapa donde después de que ha muerto ese familiar o aquello que ha sido aferrado en su corazón y no lo tiene más, obviamente viene un momento difícil de dolor que tiene pues que obviamente afrontarse y ese es el duelo, ese tiempo de duelo que pues, todos nosotros hemos tenido esa experiencia y no es nada de fácil. No es fácil. ¿Cómo los cristianos deberían enfrentar ese duelo? Sí, cuando lo vemos a la luz de la vida cristiana, el duelo obviamente no queremos minimizar el dolor de cada uno. Cada uno pues lo afronta de diferentes maneras. Hay personas que lo pueden eh, afrontar rápidamente, hay otros que toman más tiempo. Pero cuando vemos de manera general en la vida del creyente, es un momento que sí, obviamente si la persona que han fallecido, pues ha conocido a Cristo como Salvador. Hay cosas que hay que tener en mente también. Pues hay una esperanza de que esa persona esté en la presencia de Dios, de que esté en paz, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y como creyentes, pues tenemos esa esperanza. eh, y obviamente parte de lo que también el creyente debe verlo también como una oportunidad de aprender, una oportunidad de poder ser de ayuda a otros que también está pasando por diferentes situaciones, para que, como dice la palabra, podamos consolar a otros. Segunda de Corintios, capítulo 1, lo voy a leer rapidito, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, ahí estamos viendo una palabra bien importante, es el Dios de la consolación, el cual nos consuela. Eso lo está hablando específicamente a creyentes. En todas, en este caso dice nuestras tribulaciones, y dentro de las tribulaciones podemos también hablar del duelo, para que podamos también nosotros, dice, consolar a los que están en cualquier tribulación, inclusive pues podemos hablar también, como dije esa palabra duelo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y que también es una oportunidad como creyentes para dejar saber que dentro de ese momento difícil hay esperanza, hay esperanza. Y específicamente, ¿verdad? Cuando entendemos que es la persona que ha fallecido, pues ha conocido al Señor, tiene una relación con el Señor, pues sabemos dónde está. Y está en un mejor lugar que aquí en este mundo, que básicamente un lugar de sufrimiento, un lugar que cada vez vemos cómo se aleja cada día más de Dios. Y la idea, ¿verdad?, dentro de todo es que nuestros ojos sean enfocados a buscar de Él, a buscar de Dios. ¿Qué pasa cuando esa persona que falleció no conoció a Cristo? Bueno, tristemente, y lo decimos tristemente porque tenemos que primeramente entender, Dios no quiere que nadie perezca. Dice la palabra que aún hablando de en cuanto al Evangelio, dice no quiere que nadie perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Y tenemos que entender que la muerte no es algo que Dios quiere para cada ser humano. Él no quería eso. Pero por el pecado, dice la palabra, el pecado pues trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Y dice la palabra por cuanto todos pecaron. Obviamente la palabra, la única manera de poder tener acceso a Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ya tenemos una condición, tenemos algo que nos indica la única manera de poder llegar al Padre.
Cuando una persona no ha conocido a Cristo, pues básicamente no está reconociendo ese único camino que es Jesucristo. Puede decir que conoce a Cristo en el sentido de, pues sí, yo sé quién es y todo eso, pero no tiene una relación con Él. Entonces, al no tomar una decisión de salvación y no tener una relación con el Señor Jesucristo, pues obviamente no es una persona que ha reconocido que Cristo es el único camino para ir al cielo. Entonces, si muere, ¿qué sucede? Pues la palabra habla de un infierno, habla de un lugar de tormento, un lugar que Dios no quiere que vayamos a ese lugar, Dios no nos envía a ese lugar. Somos nosotros que decidimos si queremos ir al cielo a la presencia de Dios, que es a través de Jesucristo, como dice la palabra y lo indicamos, o si no, al rechazarle, pues entonces eh, sería entonces el lugar donde iría todo aquel que no ha reconocido a Cristo como Salvador. El infierno es la ira de Dios. Eh, no, no podemos verlo de esa manera. Si hay una ira y el resultado de esa ira obviamente hay un juicio. El infierno realmente fue un lugar creado más bien, como dice la palabra, para Satanás y sus ángeles. Pero también es el lugar que, por desgracia, está destinado a aquellos que no reconocen. Entonces, si no reconocen a Cristo como Salvador, no termina la oración, no reconoce a Cristo como Salvador, pues ese es el lugar destinado. Eh, Obviamente, ¿verdad? No es el lugar, como mencioné ahorita, no es el lugar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso nos da la oportunidad, por eso nos indica qué hacer. Y la palabra misma es clara cuando indica cómo hacerlo. Hay que reconocer quiénes somos nosotros. Somos pecadores, cometemos pecados. Y por ende, mi vida siempre, aunque quiera hacer lo mejor posible, está manchada por el pecado. Pero Dios dice, no hay nada que tú puedas hacer, solamente ya yo hice todo a través de Cristo. Yo envié a mi Hijo, el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ya te está dando una solución, ya te está dando cuál es el objetivo y qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, no puedo caer en la trampa de decir, pues no, pues sí, aunque es el castigo de Dios, pues decir, pues si estás mal, Dios te va a castigar. No, Dios no quiere eso. Pero por ende, por ser pecadores y Él ser un Dios santo, eso choca una cosa con la otra y por ende el resultado es ese lugar de perdición. ¿Cómo un cristiano debe enfrentar el duelo con una persona que no ha conocido a Cristo? Bueno, obviamente no es fácil, porque obviamente uno no quiere que nadie, como así mismo Dios no desea que nadie perezca, el creyente también no desea que perezcan, y especialmente cuando son familiares. Eh, ya cuando un familiar ha fallecido y no ha reconocido a Cristo como Salvador, no es fácil, pero tenemos que finalmente ahí igual manera dejárselo todo en las manos de Dios, no buscando que dé una esperanza de que Él va a ir al cielo o algo así. Aún así yo no sé finalmente si la persona al final de su vida tomó la decisión, ya eso son otras cosas que ya yo no puedo saber porque yo no soy omnisciente o omnipresente. Pero si pasara así, pues la única manera es mantener los ojos en el Señor, porque no hay otra. O sea, ya el tiempo de vida de esa persona ha concluido, eh, desgraciadamente, esperando que haya escuchado el mensaje en algún momento, pero si la persona no decidió, si fuese así, había escuchado el mensaje, no decidió hacer ese mensaje, pues obviamente eh, el fin es el que mencionamos. Lo que nos resta es orar, lo que nos resta es enfocarnos, nos resta es que dentro de todo, pues esperando que aún uno ha tratado de hablarle y teniendo la esperanza que en algún momento haya reconocido. Pero si no, pues obviamente ya ahí no podemos hacer más nada. Es cuestión de mantener entonces y seguir hacia adelante y tomar un tiempo, obviamente va a tomar su tiempo. Es algo que Dios no nos condena por eso. No hay, la Biblia no nos dice nada referente a una condenación si está mucho tiempo en duelo. Pero sí debe de buscar ya levantarse y seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. Muchas personas pierden sus familiares y tienen un dolor tan grande que cometen a veces errores, ¿verdad? Por ignorancia o por simplemente querer aferrarse a su ser querido. ¿Qué cosas no debe hacer un cristiano para aferrarse a esa persona que falleció?
Obviamente hay cosas que, podemos decirlo así, no están en nuestro control. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de cenizas, pues tengo las cenizas en mi casa, no, pues hay gente que por los altos costos en cuanto a enterrar y hacer todo ese proceso, pues no le queda de otra. Hay gente que ha tomado decisión de que, mira, yo quiero tener la ceniza como para recordar a mi familiar. Y realmente hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque eh, uno sin querer puede caer, y no lo digo para mal, lo digo para que uno también esté consciente de cómo uno está viendo lo que está sucediendo a mi alrededor referente a ese tema. Pero a veces uno puede caer en la trampa de idolatrar, de que tome un lugar que no se lo corresponde. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es, o tratar, es de buscar la manera de poder llevar, si fuese que tiene las cenizas, de no tenerlo presente, buscarlo, enterrarlo en un momento. Vamos a tomar un tiempo, obviamente por lo económico puede ser. Pero si se aferra a eso, pues nunca va a poder salir de ese duelo de manera correcta. Hay gente que hacen eso, tienen cenizas, algunos que hacen diferentes, usan algún tipo de collar, algún tipo de pulsera con las cenizas de su familiar. Hay otros que ponen fotos y ponen como para recordar a ese familiar y cada vez con un tipo de veneración hacia esa persona. Hay que tener mucho cuidado porque entonces caeríamos en una cierta idolatría. Y el único que merece la adoración y la reverencia es Dios, lo dice la palabra. Entonces ya cuando llegamos a ese punto hay que tener mucho cuidado. ¿Eso realmente me ayuda a poder sanar? Muchas veces no. Y tenemos que buscar, ¿sabes? Yo no puedo vivir aferrado a algo que yo no puedo cambiar. O sea, si ya murió, ya murió. Yo no lo quiero decir insensiblemente porque de igual manera yo tengo familiares que han muerto que yo no quería que murieran. Yo a mis 18 años mi papá falleció y fue difícil para mí porque yo dependía mucho de mi papá. Yo soy hijo único, yo no tengo hermanos. Y siempre que tenga una situación yo dependía mucho de mi papá. Pero yo tuve que aprender a entender y doy gracias al Señor que Él conoció a Cristo, ¿verdad? Y Él fue el que nos trajo a los caminos del Señor cuando yo apenas tenía 7 años, 8 años. Y Dios lo utilizó grandemente. Y yo doy gracias al Señor por esos años que tuvo de vida conmigo. Pero yo tuve que aprender a pasar la página y a afrontarle que pues ya Él no está presente, lo extraño. Claro, eso no significa que no lo extrañe. Lo extraño, claro que sí. Muchas de las cosas que yo viví, yo lo hubiera querido vivirla con con mi padre, y no se logró. Dios no lo quiso así. Pero eso no significa que en ese momento no me alegre, no me esté en paz, esté tranquilo. Yo di gracias al Señor por ese tiempo. De igual manera, tenemos que como creyentes, yo pensaría, ¿verdad? Y obviamente, como digo, cada uno es diferente. No estoy diciendo que porque yo lo diga tiene que ser así. No tenemos un relato bíblico específicamente, ¿verdad? De qué hacer específicamente porque cada vida es diferente, cada persona es diferente. La vida espiritual de cada uno es diferente, todo eso es diferente. Pero debe de buscar la manera de sanar, debe buscar la manera de pasar la página. No significa olvidar, puede uno recordar y extrañar, pero dando gracias siempre de que tuvo ese tiempo y seguir hacia adelante en el Señor para, ¿verdad? Ir enfocado de que hay que seguir hacia adelante. Un ejemplo de la Biblia es Job. Por ejemplo, él fue probado y perdió familiares. Sí. ¿Qué nos puede contar sobre esta historia que realmente es fuerte, chocante, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre recto que buscaba a Dios, Claro. pero de igual manera fue probado. Obviamente, ¿verdad? El ejemplo, como dice el ejemplo clásico, es Job. Todo el mundo que pasa un momento difícil quiere identificarse con Job. Job, vamos a decirlo así, es el extremo de todo de un caso difícil de duelo. Vemos un hombre recto, vemos un hombre que
oye, hacía todo para agradar a Dios. Inclusive la palabra dice que ofrendaba por si acaso sus hijos habían pecado. Y esa ofrenda fue de buscar a cubrir el pecado de sus hijos. Y él ofrecía uno por cada uno todos los días. Era bien, eh, creo que era un ejemplo de una persona recta, justa, increíble. Y la Biblia en cierta manera lo elogia en ese sentido. Pero todos sus hijos murieron. No solamente eso, perdió todo su dinero. Vamos a decir, la parte económica la perdió. Perdió básicamente su hogar. No tuvo apoyo, porque aún su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, no tuvo ni la manera de ver a través de su esposa algo que lo ayudara a buscar un consuelo, pero como quiera, dice la palabra que él nunca pecó en contra de Dios. ¿En qué sentido? No era que no era pecador, claro que sí, pero él nunca vio la necesidad de culpar a Dios por todo lo que estaba pasando. Pastor, ¿qué mensaje le daría a una persona que acaba de perder a un familiar? Miren, realmente cada uno, como uno lo mira, hay que verlo de manera individual. Pero de manera general, ¿verdad? Yo diría, dentro de todo, ¿verdad? Buscarle al Señor, buscar que entienda que Dios también entiende. Muchas veces pensamos que Dios está bien lejos y que esto no sé cómo salir de eso. Inclusive, a veces tomamos ciertas decisiones o ciertas cosas como para buscar respuestas de por qué se fue, cómo logro que esté conmigo nuevamente, ¿verdad? No perder a ese familiar. Dentro de toda esta situación, esta dificultad, tenemos que entender que hay un Dios que nos ama. Y hay un Dios que no es que no quiere dar la respuesta, porque realmente si venimos a ver todo esto es consecuencia del pecado. No es algo que, volvemos a lo mismo, no es lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Dios quería que realmente inclusive la muerte no fue creada por Dios, fue porque vino a consecuencia de una desobediencia, de un pecado. Y como dije ahorita, eso dice la palabra, así como el pecado entró al mundo, también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, o sea que eso es relacionado al pecado. Eh, Podemos todavía agarrarnos de Dios que quiere lo mejor para nosotros y buscar de Él, buscar de tener una relación con Él. Él es el único que nos puede dar esa paz que nadie puede dar. Dice la palabra, aún habla de que en 1 Corintios capítulo 15, aún habla que va a haber un momento donde esa muerte va a ser derrotada. Ya se derrotó en la cruz por Cristo. Eso lo sabemos cuando Él murió en nuestro lugar y resucitó. Y el hecho de que resucitó nos da una esperanza a nosotros de que si morimos en Él, podemos ser resucitados de igual manera. Entonces, pero dice en 1 Corintios 15, habla de que también la muerte, que es nuestro enemigo, va a ser derrotada. Algún día, ¿cuándo? No sabemos. Pero va a ser un día, ¿por qué? Porque lo prometió Dios. Entonces, a Él es que tenemos que acudir. Si es un momento que tú dices, yo no puedo salir de esto, Dios sí puede ayudarte. Buscar consejos de gente que espiritualmente estén correctos, ¿verdad? No en la línea, ¿verdad? Incorrecta de cuanto a lo espiritual, pero sí en lo que es la palabra del Señor. Entonces, esto es una guía espiritual, la Biblia. Si decimos que esta es la verdad, pues tenemos que aferrarnos a la verdad, que es la palabra, es la que nos puede ayudar. Y gente que tiene conocimiento de la palabra, la que nos puede realmente ayudar a poder salir de toda esta tristeza. No significa que no vamos a extrañar. Podemos extrañar, pero vamos a ir con un camino correcto, una manera correcta. ¿Cómo? Buscando de Dios.